Bueno amigos, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. En esta ocasión nos acompaña Jesús Cacique, economista. Bienvenido Jesús. Comienza un nuevo año. La gente dice año nuevo, vida nueva, pero en este caso pareciera año nuevo, deudas viejas, ¿no? Porque uno empieza a arrastrar lo que debe y sobre todo ahorita en diciembre que muchas personas se endeudaron con todo lo que es la compra para, por ejemplo, la cena navideña, que antes era algo muy normal y que en este momento quizás tuvieron hasta que acudir a las tarjetas de crédito. Esto nos presenta un panorama económico bastante complicado para el 2017. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes sobre esto? Gracias por la invitación, Ricardo, y lo mejor para el año 2017. Año nuevo, inflación nueva. Vamos a superar con creces la inflación del año 2016. Estimamos que la inflación supera el 500% en el año 2016. El año 2017 va a estar supeditada al artículo 320 de la Constitución, que indica, y es muy lapidario uno de los párrafos, que en el ejercicio de sus funciones el Banco Central de Venezuela no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá convalidar o financiar políticas fiscales deficitarias. El Banco Central de Venezuela continúa financiando a PDVSA, obviamente que va a atizar la inflación en el mercado, y las estimaciones para el 2017 que la inflación va a ser superior al año 2016. No quiero indicar con esto que la inflación va a ser la proyección del Fondo Monetario Internacional. Ojalá que no lleguemos a esos niveles de inflación. El Fondo Monetario Internacional, en el informe del mes de octubre, quiero destacar que la cifra del FMI, no es un cálculo propio, es de 2.200% para el año 2017. Yo en lo particular no creo que lleguemos a esos niveles de inflación, pero obviamente que Venezuela está atravesando unos niveles inflacionarios extremadamente altos. Lo que corresponde al Producto Interno Bruto, el cálculo está aproximadamente entre 11,5 y 12,5 la caída del Producto Interno Bruto en el año 2016. Para el año 2017, en lo particular, estimo que debe estar entre 5,8 y 6,5% la caída del Producto Interno Bruto. El año 2016, las reservas internacionales tuvo una caída de 5.300 millones de dólares, una caída muy fuerte en el año 2016, y la CEPAL publicó las metas del Producto Interno Bruto para el año 2017, ahí lo tienes en el Sí, cuadro, acá lo tenemos. y estima que es el 4,8%, la contracción para el año... Menos para el año 4, ¿no? Correcto, una contracción de 4,8%. En lo particular yo creo que debe estar alrededor de un 6,5% la contracción para el 2017. O sea que vamos a continuar atravesando depresión económica en Venezuela. Bueno, es un panorama para nada alentador, ¿no? Para comenzar el año. Pero ¿qué está haciendo el gobierno para enfrentar esta situación? ¿Las medidas que se están aplicando son las correctas? Bueno, el gobierno, los economistas, los técnicos, el año 2016 le entregamos 4 documentos y en ningún momento nos ha tomado en cuenta ni en consideración disciplina fiscal, disciplina monetaria, como te acabo de indicar el artículo 320 de la Constitución, fomentar la inversión extranjera directa, que es muy importante. América Latina, según el informe del Doing Business, en promedio se requieren 6 días y 8 procedimientos para efectuar una unidad de negocio o para crear una empresa. En Venezuela se requieren 17 procedimientos y 144 días. Otra de las solicitudes que le Eso no efectuamos genera al gobierno confianza, central, ¿verdad? En el sector para que le invertir. efectuamos al gobierno, es minimizar la burocracia, porque obviamente que es muy difícil establecer una empresa en el país, y el factor confianza. En la medida que tú continúes expropiando empresas, confiscando empresas, no vas a solucionar el problema estructural que está atravesando Venezuela a través de los decretos de emergencia económica, que el artículo 338 de la Constitución es muy lapidario, indica que el decreto de emergencia económica se puede establecer por un plazo de 60 días y una prórroga adicional a 60 días. Una sola prórroga. Bueno, el año 2016 se establecieron, aparte de la prórroga que lo establece la Constitución, 4 prórrogas. ¿Y cuál fue el resultado del decreto de emergencia económica? Que incluso el decreto de emergencia económica, la Asamblea Nacional, con la facultad
que tiene, lo rechazó y la Sala Constitucional fue la que ejecutó y autorizó el decreto de emergencia económica. Pero al resultado y al final del ciclo, la mayor inflación del mundo, una caída del Producto Interno Bruto que debe estar alrededor del 12,6%, y exhorto al directorio del Banco Central de Venezuela que publique cifras, porque para ustedes mismos, para los comunicadores, para los medios de comunicación, es extremadamente difícil poder investigar porque tenemos una gran opacidad y un gran oscurantismo. No publica las cifras del Banco Central de Venezuela del cuarto trimestre del año 2015, sino fue un informe muy sucinto y muy lacónico del presidente del Banco Central. No ha publicado las cifras de la balanza de pago del cuarto trimestre y del año 2016 la inflación la desconocemos totalmente. La desconocemos en cifras, pero se siente en la calle. Obviamente que ha impactado y las cifras de la canasta alimentaria familiar se requieren con el nuevo salario mínimo, que son 27.029 bolívares, se requieren 17 salarios mínimos para la cobertura y para la canasta básica familiar 23 salarios mínimos según el informe del Sendas para el mes de noviembre. Entonces, si el gobierno continúa financiando a PDVSA, obviamente que la inflación en Venezuela para el año 2017, como te indiqué, va a superar con creces el año 2016. Hay una máxima en la economía que dice que el salario va por las escaleras y la inflación va Por el ascensor. por el ascensor. Sí, señor. Bueno, esos son temas, digamos, macroeconómicos que afectan a lo micro, pero ¿cómo puede hacer la gente para proteger su salario, sus ingresos, su dinero? Sí, es muy difícil. Con una inflación desbordada, las personas que devengan un salario o dos salarios mínimos, un grupo familiar, ¿qué le puedes tú recomendar con una inflación desbordada? Aquellas personas que tienen un patrimonio más holgado, bueno, tienen que buscar coberturas con activos que se van revalorizando por la inflación o en moneda dura, que obviamente que el bolívar cada vez tiene menor valor por el impacto de la inflación. Pero es así como aquella película de cuando el destino nos alcance. De repente ahorita no nos afecta, pero más adelante, con el aumento de la inflación, esas personas que están en una situación más holgada se van a ver afectadas también. Obviamente, y el endeudamiento. El endeudamiento, las personas están estableciendo estratagemas, aquellos que pueden endeudarse con las tarjetas de crédito. Lo recomendable es que el nivel de endeudamiento esté alrededor entre un 40-45% de los límites de la tarjeta de crédito para que tengan un margen de maniobra. Pero sí, el primer trimestre del año 2017, también en términos de escasez, va a ser bien significativo y bien impactante por la caída de las importaciones, y hay una preferencia en el otorgamiento de visas a otorgar al sector público divisas por encima del sector privado. ¿Qué pasó con los motores? Los motores están fundidos. Los motores requieren inversión extranjera directa, requiere confianza, que es fundamental. Tú no puedes impulsar motores en materia económica únicamente con bolívares, ¿no? Y simultáneamente estás expropiando empresas, estás confiscando empresas y estás buscando siempre culpables con el tema del gobierno central de guerra económica. Aquí no es que hay guerra económica, sino es un modelo totalmente primitivo, arcaico y obsoleto, que lo que ha generado en Venezuela, o que lo que sostuvo este modelo, fue los precios del barril en niveles entre 90 a 110 dólares. Se deslizó el precio del barril del petróleo. Bueno, y aquí estamos nosotros acusando a un país que está atravesando por una fuerte depresión económica. Es decir, que lo que usted avisora es que no hay un cambio en esa economía de puertos, no hay nada que impulse lo que es la producción nacional. Una de las propuestas es la unificación cambiaria. No podemos continuar con este sistema o con este esquema cambiario, un tipo de cambio de 10, un tipo de cambio que está en 662 y el innombrable. O sea, esto obviamente que genera fuertes desequilibrios en el mercado, tiene que establecerse una unificación cambiaria, porque ¿cuáles han sido los resultados de los controles? El control de cambio ha generado fuga de capitales, caída de las reservas internacionales y procesos de arbitraje. Procesos de arbitraje que significa corrupción. Y el control de precios lo que ha generado es escasez y la mayor inflación del mundo. Entonces, otra de las propuestas que efectuamos los economistas en el año 2016 fue establecer un solo tipo de cambio, desmontar los controles y obviamente generar un esquema cambiario que sea viable y que eliminar las distorsiones que se ha venido estableciendo desde el año 2003,
que entraron en vigencia estos controles que ya definitivamente lo que han generado en el país son unos fuertes desequilibrios macroeconómicos. Puede ser una apreciación más que todo política, pero el gobierno al ignorar esto, ¿qué persigue? Bueno, obviamente el desideratum del gobierno a través de todos estos controles arcaicos y primitivos, lo que está persiguiendo es tener a un empresariado genuflexo, un empresariado solicitando divisas y a los venezolanos atravesando penurias. Entonces es una estratagema política del gobierno también tener en vigencia estos controles que, como te acabo de indicar, no han solucionado los problemas estructurales de la economía. Ojalá que el gobierno tome en consideración y en cuenta la propuesta de nosotros los economistas para resolver los problemas macroeconómicos que está atravesando el país. Bueno, amigos, palabras de Jesús Cacique, economista. Nosotros llegamos al final de este segmento del noticiero Primera Emisión. Vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con información de arte y espectáculo en Lo Actual. Ya venimos.